Om, 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 Om. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Dos árboles conversan, la segunda parte, el segundo episodio. José María, aquí estamos en el Parque de los Molinos, ¿no? De la Quinta de los Molinos. La Quinta de los Molinos. Eso es. Buenos Buenos días a todos, sí. Buenos a días. ti, Alfonso, a los oyentes y los que nos están y nos puedan ver. Estamos al lado del Metro Suances, ¿no? Es un Así parque, es, sí, justamente. ahora lo veremos. En la calle Alcalá, en un número muy elevado, en los 400 y pico de Alcalá. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a empezar. Hoy, ¿sobre qué asunto vamos a hablar, José María? Sí, habíamos acordado hablar de algo que nos concierne a todos, en alguna medida siempre, que es del tema del miedo, o los miedos, porque son muy variados, muy subjetivos, y podríamos explorar la cuestión de qué es el miedo, qué tipos de miedos, qué diferencia hay entre lo que es el miedo, la angustia, la ansiedad, las fobias, las obsesiones. Muy bien. Y todo ese mundo emocional relacionado con el miedo. Muy bien. Pues, si quieres, empezamos a caminar. Sin Sí. más. Empezamos a caminar. De eso María. se trata. Hoy podemos estar un poco más lejos, quizá del uno del otro. Bien. Porque tenemos lo del micrófono que nos lo facilita, ¿no? Los micrófonos. Sí, ya estamos algo más mejorados en cuanto al sonido. Creo que sí, ya veremos a ver. Bueno. Espero que sí. Entonces, José María, el miedo, sin más, ¿no? El miedo. Sí. Vamos a empezar, si quieres, miedo, para sí. que... O sea, el miedo, ¿cómo se definiría el miedo? Exactamente, ¿no? vamos a empezar por el principio. Es una sensación, es un sentimiento, es algo psicológico, sin más. ¿Existe el miedo realmente Sí. en sí? O... Sí, el miedo existe y vamos a acercarnos en primer lugar a una definición muy sencilla. Sí. El miedo sería una reacción tanto emocional, psíquica como fisiológica que se pone en marcha ante la percepción de un peligro o una amenaza, algo que amenaza al individuo, desencadena, no solo en los seres humanos, sino en los mamíferos también, la reacción del miedo. El miedo está muy unido, esencialmente es una emoción básica, a la supervivencia de la especie. Así que ese es el miedo. O sea, que tiene que ver con el instinto de supervivencia, ¿no? Tiene que ver ocurre inicialmente con el instinto de supervivencia. Lo que ocurre es que parece ser, por lo que yo he vivido sobre todo, que luego se relaciona como todo tipo de cosas, luego parece que se va relacionando o a veces incluso mezclando, fusionando, contaminando con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay otra serie de cosas que son las fobias, por ejemplo, ¿no? Sí. O las aversiones, eso no tiene Sí. que ver. Parece parecido una fobia y una aversión, pero no es lo mismo una cosa y otra, ¿no? Seguramente, ¿no? No, pero por ejemplo, ya que hablamos de fobias, para definir lo que son las fobias, que es un tipo de miedo que en este caso no sirve para la supervivencia, se trata de una percepción desproporcionada, irracional, totalmente invasiva, respecto de una situación, un objeto, un animal, que despierta, ya digo, un terror muy intenso y una conducta de evitación. Toda persona que experimenta una fobia, como temor irracional e incontrolable, necesita evitar esta exposición a la fuente de su fobia, o de la situación objeto fobógeno se llama. Sí. Caminamos un poco. Sí, claro que sí. Esta fobia en realidad, como decimos, no es algo ya inicial, es decir, no está relacionado con un instinto de supervivencia, sino que está relacionado con algo, algún suceso o algo, o Claro, ¿cuál es su causa? En el caso de las fobias, que sería un tema muy extenso, muy complejo, no se trata de un miedo al servicio de la autoprotección de la vida. Voy a ponerme por aquí, por Sí. este lado. Sí. Vas a cogerlo mejor. Vamos a ver un poco de sol, no está mal. Sí, bueno, como te decía, en el caso de la fobia o de las fobias, que podemos tener fobias a cualquier cosa, objeto, situación, en realidad las causas pueden ser muy variadas, Alfonso. Sí. Puede haber una fobia de origen traumático, es decir, que alguien
haya vivido una experiencia de un impacto abrumador de peligro, de amenaza, y luego eso más tarde, por ejemplo, en la vida posterior, en la vida adulta, le genere reacciones fóbicas. Pero puede haber otras fobias de contenido más simbólico, más proyectivo, que tienen otro tipo de mecanismo psicológico. También tengo que decir que hay algunas fobias, miedos intensos y desproporcionados, que son de alguna manera producto de una identificación con un modelo que padecía ese temor, precisamente. Quiero decir que, en primer lugar, habría que afirmar que los miedos son muy contagiosos. Hay una cantidad apreciable de miedos, incluso miedos fóbicos, que tienen un origen realmente en una identificación, en una internalización del miedo de algún personaje significativo de nuestra vida, que desde niños inoculó esa percepción de amenaza tan intensa. El bebé mira el mundo desde los ojos de su madre, ¿no? Digamos que sería la cámara con la que el bebé Exactamente, Alfonso. ve el mundo, ¿no? Exactamente, Alfonso. La realidad la percibimos a través del filtro y de la interpretación que nos proporcionan las personas más significativas de nuestro entorno, nuestros padres, familia, personajes también importantes de nuestra vida, profesores, la educación que hemos recibido. Nos va presentando la realidad. Imagínate que una madre tenga un miedo intenso a que su hijo tenga accidentes, se caiga, si se acerca al mar se ahogue, o si tiene cualquier salida al exterior que pueda tener muchos peligros. Este niño o niña, cuando se va desarrollando, va interpretando así la vida, como una fuente de peligro, cuando realmente no ha sido una experiencia directa, una percepción propia o independiente, sino que está inoculada a través de la interpretación fóbica, temible, excesivamente peligrosa, que te da o te otorga esta figura parental, por ejemplo, significativa. O sea que, como casi todas las cosas, de alguna forma heredamos o aprendemos incluso los caracteres, ¿no? Sí, caracteres y los miedos vamos, también, miedos de todo tipo, a los otros, también, sí. a los accidentes, a las enfermedades, al futuro, la preocupación, que es algo que también hablaremos, supongo, en el transcurso de nuestra entrevista y de nuestro lo paseo. desconocido tiene que ver también, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, a lo desconocido, a lo incierto, a lo que no sabemos cómo ocurrirá. ¿Y por qué ese miedo al futuro? Realmente, cuando uno está, digamos, bien, está en sí mismo, está con confianza, es como una falta de confianza. Cuando está con confianza uno, parece que los cambios los afronta de una forma positiva. Dice, qué bien, que ahora vienen cambios y tal. Y cuando uno está realmente sufriendo y tal, y viendo que no da de sí por diferentes cuestiones, puede estar ofuscado, puede estar de mil formas, uno puede decir, joder, mira, fíjate lo que viene ahora. Y dicen, se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, 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 bien hecha la observación, Alfonso. Realmente yo creo que es un mecanismo de defensa, de autoprotección, estar ansiosamente pensando en lo que va a venir, en peligros futuros. Y como tú decías muy acertadamente, en la medida en que somos personas seguras o que estamos confiadas en nosotros o en la misma vida, no tenemos esa necesidad de producirnos o de generarnos una seguridad ficticia, que es pensando en el futuro y todos los peligros y situaciones adversas que nos vamos a encontrar. De tal manera que ese miedo anticipatorio, que se podría decir más ansiedad anticipatoria, es una forma de controlar aquello que no podemos controlar, que es la vida misma. Porque la vida no está hecha para ser controlada, sino para ser vivida. Entonces, en la medida en que nosotros la vivimos aquí y ahora y la disfrutamos plenamente, como decíamos en la otra entrevista, en el otro paseo peripatético, ¿para qué más?
El futuro ya nos traerá lo que nos tenga que traer, incluso como tú afirmabas, también con la expectativa de que algo nuevo, interesante y positivo también nos puede suceder. Hay también un miedo, lo mismo que el futuro, a la muerte, ¿no? Tiene que ver mucho ese miedo a la muerte o a lo desconocido, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, me han comentado, oye, es curioso, ¿no? Que haya un miedo a lo que hay después y no lo que hay antes, porque precisamente antes tampoco estábamos aquí, ¿no? O sea, realmente no hay por ejemplo, una ansiedad de decir, ¿qué pasaría antes de que eso viniera aquí? Parece que eso no da miedo realmente, ¿no? No suele ser el frecuente. Es verdad que el miedo a la muerte, cuando es un miedo intenso, muy presente en la consciencia, puede a su vez estar relacionado con miedos diversos. Uno de ellos es el miedo a lo desconocido, a lo que supone la experiencia de la muerte y lo que puede suceder después, si hay una disolución en la nada, si hay una pervivencia de la consciencia, etcétera, etcétera. Pero la muerte también puede dar miedo porque no hemos vivido la vida de una manera profunda, de una manera auténtica, de una manera como nosotros hubiéramos deseado, amando, creando, realizando nuestros deseos más profundos. Por eso queremos seguir viviendo, porque no hemos realizado, esto de forma inconsciente, ese proyecto de vida con el que vinimos a este mundo. Y la muerte nos asusta porque es el fin de ese proyecto que terminará estando muy inconcluso, ¿no? Muy inacabado. Y sin embargo, aceptar, asumir que la muerte llegará, que es una cosa natural, como viene la adolescencia normalmente, o viene la madurez, o viene el hambre y las ganas de comer, y el dormir y el despertarse. Si vemos de esa forma natural, terminamos asumiendo realmente la vida. O sea, realmente quien no tiene miedo a la muerte, no digo temerario, sino quien realmente asume que es una cosa natural y que la vida también tiene sus cosas buenas, malas, y acepta todo eso, realmente el cese de ese miedo realmente es una valentía hacia la vida, ¿no? Creo yo, ¿no? Un poco... Realmente la muerte está en la vida desde que nacemos. Todos los cambios, todos los pasajes por etapas diferentes, relaciones que conocemos y luego se pierden, lugares y tantas identidades por las que tenemos que ir pasando, suponen muertes. Sí. Y no solo antes de que llegue nuestra muerte del cuerpo físico, otras personas significativas también dejarán de existir. Así que la muerte, como cambio impermanente, está en nosotros. Es la pura impermanencia, ¿no? Lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Que es una muerte que da paso a situaciones nuevas y a encuentros nuevos, ¿no? Ver la muerte y los cambios como algo negativo y no verlo como una transformación, ¿no? Realmente como la oruga que se hace mariposa o que vuelve a ser oruga de pronto porque es huevo. Sí. O sea, realmente ese ciclo es un poco lo que a lo mejor no se ve, ¿no? Lo que dices tú de la impermanencia, pero también la continuidad. Es decir, que no cesa nada, sino que todo continúa, de alguna forma discurre siempre, ¿no? Eso es. Por eso decíamos en la ocasión que tuvimos para hablar de lo que es la impermanencia también, ¿no? Como fuente de sufrimiento, aceptar la vida y aceptar los cambios, que son muertes, nacimientos, supone justamente saber vivir. Y saber vivir es también saber morir. Morir a todo lo que dejamos atrás. Comprendida así la vida, comprendiendo la vida y la existencia como un cambio continuo, una sucesión de muertes, nacimientos, ¿no? Tantas cosas que se pierden para recibir lo nuevo. La muerte se puede entender también inmersa en este proceso de cambio, de orden, de transformación, y se puede asumir con una serenidad mucho mayor. El miedo paraliza, parece ser, ¿no? El miedo normalmente paraliza. También puede hacer huir despavoridamente. Dicen,
pavorosamente. Dicen también, guarden la calma en momentos de urgencia o de alarma o de... Realmente De cuando gran ocurre amenaza, sí, sí. de amenaza o una catástrofe, el miedo no deja, normalmente cuando es desmesurado no deja actuar con cabeza, ¿no? Nubla la mente, ¿no? Y los Sí, sí, actos. sí. Pero puede ser positivo lo que dices, de pronto un animal o alguien que le van a atacar y de pronto actúa, de pronto instantáneamente y ya está, ¿no? Sin más, ¿no? Sí, por eso es importante que vayamos discerniendo, diferenciando distintos tipos de miedo. Sí, sí. Hay miedos objetivos, miedos que están ajustados a la realidad y que de no tenerlos no tendríamos un mecanismo de autoprotección, o bien huida, defensa, etcétera. Sin embargo, también hay miedos desproporcionados. Antes hablábamos de las fobias, pero también hablaríamos de ansiedades, que es un tipo de emoción muy emparentada con el miedo, pero que tiene un componente más subjetivo, más anticipatorio. En el miedo percibimos el objeto peligroso, lo que nos da miedo, lo que supone una fuente de peligro. En la ansiedad, sin embargo, es más difuso. La ansiedad, que puede ser de muy diverso tipo, ansiedad depresiva, persecutoria, anticipatoria, ¿no? Y tantas otras cosas, la percepción, la evaluación de peligro es inconsciente. No podemos identificar aquello que nos perturba. Sucede, por ejemplo, en los ataques de pánico o crisis de ansiedad, que se puede llamar de dos maneras diferentes, pero significan lo mismo, en donde el sujeto está aparentemente tranquilo y de repente, de forma súbita, experimenta un estado de alerta máxima, tanto físico, fisiológico como emocional, como si estuviera expuesto ante un peligro tremendo, solamente que en ese momento y aparentemente no está identificado. Inconscientemente sí se percibe como un peligro, pero no está definido, no es visible ese peligro, no está identificado. O sea que hay miedos encubiertos también, como otras cosas, o que la persona no sabe bien qué le ocurre, ¿no? Hay personas que pueden temblar en determinadas situaciones, o lo que dices, puede reaccionar de una forma que no tiene que ver. De alguna forma estaba pensando estos días, podríamos hablar de ello, de lo que es reclamar las sensaciones en ciertas escuelas de teatro y de interpretación. O sea, reclamar, por ejemplo, esos momentos de terror, bueno, el terror, esa reclamación de esas cosas es de alguna forma reclamarlo de un modo consciente, pero quizá provocarlo, ¿no? Pero puede ocurrir también, como dices, que una determinada situación nos lleve a una ansiedad y no sabemos muy bien por qué nos ocurre, ¿no? ¿Qué es el terror también? ¿Qué diferencia hay con el terror, el pánico, todo Sí, eso? pues son diferencias semánticas interesantes. Como decía, dentro de la gama de miedos hay miedos objetivos. De hecho, hay situaciones en las que debemos de sentir miedo. Miedo precisamente para poder huir, enfrentarnos, defendernos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay también otros miedos, terrores desproporcionados y irracionales. Si yo veo de lejos un perro pequeño y experimento pánico, es evidente que no estoy percibiendo un peligro real ni una amenaza real. Sin embargo, ahí estoy viviendo como si fuera una amenaza muy grande para mí, ¿no? Y tantas otras situaciones, por ejemplo, la agorafobia, salir a un espacio abierto, o la claustrofobia, o, si te parece bien, también podríamos hablar del temor casi fóbico, ¿no? Muchas veces a hablar en público, Sí, sí. el temor escénico, ¿no? Sí, sí. El temor a salir al escenario, digámoslo así en un sentido amplio, y verse mirado, observado por un grupo de personas, ¿no? Eso es algo que algunas personas en particular lo viven de una forma dramática, terrorífica, ¿no? Y objetivamente no hay un peligro, no hay una amenaza. Es ahí donde vemos el componente subjetivo, interpretativo, que tiene la mente humana para percibir las amenazas y por lo tanto las reacciones de miedo o en un grado muy superior de pánico. Pánico significa un grado de miedo muy elevado, ¿no? Terror, pánico. Sí, hay un miedo también, estaba pensando, es que
Sí, lo del pánico. ¿Había algo? ¿También hay miedo al propio miedo o no? O sea, También, miedo sí. a aterrorizarse, a Sí, que aparezca esa sensación, ¿no? también lo hay, sí, sí. Miedo al propio miedo, ansiedad a la propia ansiedad. Personas que han experimentado miedos intensos o pánicos están alertas ante la posible irrupción del pánico. Por lo tanto, de hecho se conoce un efecto en muchas ocasiones de las crisis de ansiedad o ataques de pánico, en donde ya inicialmente las causas que lo pudieron provocar al principio tienen o pasan a ser secundarias, porque lo que asusta en sí es que tengamos ese pánico, esa irrupción de la ansiedad que en sí nos provoca la ansiedad. Y la temeridad, el ser temerario, es decir, negar el miedo, no sentirlo, eso también es muy peligroso. Claro, Eso como también es decimos, peligroso porque eso coincide con lo que hablábamos de que hay un miedo, emoción básica, que de no tenerlo estaríamos desprotegidos, ¿eh? Y podríamos incurrir en actitudes temerarias. El temerario o la persona temeraria es aquella que no valora los peligros, ¿no? O se expone a peligros muchas veces excesivos y con poca conciencia. Por lo tanto, ahí tenemos el valor del miedo, pero cuando éste está ajustado a la realidad, cuando hay una percepción de peligro que verdaderamente sea objetiva, ¿no? De hecho, fíjate, el otro día estudiando, investigando, hay un síndrome neurológico muy curioso, muy poco frecuente, en el cual lo padecen muy pocas personas en el mundo, en el cual hay una disfunción, una atrofia de la amígdala cerebral, y estas personas no experimentan el miedo, no experimentan la emoción del miedo, con lo cual se ven desprovistas de un instrumento muy importante para poderse proteger y proteger su supervivencia. El miedo en ese sentido es útil. Sin embargo, en el ser humano hay tantos miedos desproporcionados, tantas ansiedades, angustias, que son padecimientos, ya sufrimientos psicológicos que no están al servicio de la supervivencia. lo mismo que hay personas también que no sienten el dolor, ¿no? Que Claro, pueden no sentirlo, y sin se más, ven ¿no? privados de una señal, ¿no? Una De señal una muy señal que importante. les puede ayudar a buscar una solución o detectar una enfermedad más profunda, ¿no? Si no sienten el dolor. Esto sería muy paralelo a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si no sentimos el miedo o incluso nos lo negamos, el valiente o la persona valiente no es la que no tiene miedo, es la que teniendo miedo lo puede gestionar, ¿no? No es dominado por el miedo. Y tú antes decías también algo que no quería dejar pasar por alto, que es el miedo intenso como miedo paralizante, ¿no? Las ansiedades también cuando son intensas nos paralizan. Es cierto que un nivel suficiente de alerta puede ayudarnos a la atención, a la ejecución de cualquier tarea. Sin embargo, cuando pasa de un cierto umbral, nuestra ejecución, nuestra reacción se ve paralizada, se ve inhibida por el miedo. Un miedo intenso, una ansiedad que ya sobrepasa un cierto nivel, repercute negativamente en cualquier ejecución, ya sea cognitiva, ya sea también psicomotora, de cualquier índole, sexual, etcétera. Sí. Vamos a cortar simplemente ahora Me brevemente parece muy bien. para cuidar lo técnico sobre todo. Sí, y hacemos un Sí, descansito. eso es, muy bien. Voy a Bueno, José cortar María, ahora aquí mismo. estamos de nuevo. Sí, después de un nada, paroncito y un descanso. continuamos si quieres, muy bien. Me parece muy buena idea. Yo creo que podríamos además girarnos a la derecha y coger un caminito más tranquilo en este Perfecto. hermoso parque, en un día verdaderamente primaveral, luminoso, con el cielo despejado, sin nubes y Maravilloso. muy Sí, de bonito, primavera. muy Bien, tranquilo, pues sí, sí. empezamos si quieres. Venga, vamos ahí. Comenzamos si quieres por Sí, donde ve hemos con dicho. cuidado, sí. Si quieres, háblame de lo que tú crees que tenemos pendiente o Sí, por dónde deberíamos tirar ahora. mira, y yo dirigir la creo que conversación. podríamos ahondar, aunque sea dando unas breves pinceladas, ahondar más del miedo, o podríamos denominar más bien la angustia de muerte, ¿no? Que a su vez se relaciona con muchos otros miedos que están por debajo, que subyacen.
el miedo a la muerte o los miedos a la muerte son muy variados. Yo decía que la angustia de muerte muchas veces es una señal de que la vida no ha sido vivida, ¿eh? Ha sido a lo mejor desperdiciada, malograda, por demasiada concentración en actividades que no eran verdaderamente elegidas o libres, o porque no hemos amado lo suficiente, o no hemos trascendido, ¿no?, nuestro ego, ¿no? Y nos hemos quedado atrapados en necesidades egocéntricas. Y da miedo la muerte, porque es el final de esta oportunidad que es la vida, ¿no?, de trascender justamente esa vivencia exclusivamente centrada en nosotros mismos, ¿no?, y no aprovechada de una manera más plena, más profunda, a través del amor, de la creatividad, de la compasión, de la vinculación, ¿no?, y de una vida profunda, ¿no? Entonces la muerte angustia como esa señal de alarma, ¿no?, que te dice que todavía no has vivido la vida de una manera plena. Pero la angustia de muerte también se puede relacionar, por ejemplo, con la angustia de separación. Hay personas que tienen un especial miedo a la muerte porque la muerte supone separarse de los seres queridos o de objetos queridos, puede ser una casa, ¿no? Tener que desapegarse forzosamente de lo que uno ama o de lo que uno quizás necesita o se aferra. Entonces la muerte puede asustar porque el problema de fondo está en esa necesidad, en ese apego, en ese miedo, ¿no?, a separarse de lo querido, ¿no?, y también de lo que resulta imprescindible para uno, ¿no? Entonces hay un miedo que es miedo a la separación. En la propia muerte justamente existe esa separación de lo necesario, de lo querido. Y en otros casos la muerte asusta por el proceso de morir, ¿eh? La gente puede tener miedo a la muerte precisamente como el proceso doloroso de pérdida de conciencia, de pérdida de autonomía, de sufrimiento, ¿no?, de enfermedad, y es algo que angustia. Y en otros casos lo que angustia es la experiencia desconocida, ¿no?, lo que sucede, el misterio de la vida y el misterio de la muerte, ¿no? O la pérdida, que era algo que le angustiaba a Miguel de Unamuno, ¿no?, la pérdida de su individualidad, ¿no?, de la consciencia individual, como algo aterrador, ¿no?, que consistía en buena medida, ¿no?, ese anhelo de eternidad que se daba en el autor de La generación del 98. Así que, como vemos, el temor a la muerte, cuando es elevado, invasivo, en cada persona puede conllevar temores muy específicos, aunque no se identifiquen de una manera más clara. No es el temor a la muerte. Sí, porque la luz, vamos a cuidar la luz, sí, a ver si encontramos un poco más de sombra entre ciertos árboles. Sí. Esto es quema mucho esta luz, pero bueno. Es una luz de primavera, muy intensa, sí. Sí, has hablado del miedo a la muerte en varios aspectos. Hablas también del miedo a ese momento final, ¿no? Pero también hablas también de no haber cumplido con ciertas cosas. Habría que hablar también del suicidio, o sea, por qué se busca en determinado la muerte. El otro día hablamos también de eso, ¿no? Realmente cuando uno... se dice que muchas veces que el suicida realmente se siente culpable, se siente fracasado. Yo creo que no siempre, por la experiencia, yo he pasado por momentos cercanos, digamos, y en esos momentos no exactamente se basaba todo en un fracaso, sino que se puede achacar a ciertas cosas que son más exógenas o más, puede achacarse a la sociedad, a una incomprensión general, a un maltrato. Puede ser un chico, por ejemplo, un niño que le hacen bullying. Sí, así es. No es realmente un fracaso suyo, ni un decir, si me siento culpable, sino más bien no soporto. Es decir, yo a veces he representado un poco con una imagen el suicidio, cuando me dicen, es que es total, digo, mira,
no hay más que ver una imagen y es alguien que está en una ventana, sin más, y está lleno el edificio de llamaradas y no hay otra salida más que quedarse quieto para arder y chamuscarse y hervir o lanzarse al vacío. Y digo, a veces la vida nos pone en esa situación. Puede haber salidas, pero a veces es muy complicado. Sí, bueno, es un tema que incluso en alguna ocasión podríamos tratarlo de forma más extensa, ¿no? Casi monográfica. Pero es verdad que inicialmente, por ejemplo, en el psicoanálisis se tuvo una concepción inicialmente del suicidio como un acto de autoagresión, de odio dirigido hacia uno mismo, porque inicialmente había impulsos asesinos dirigidos hacia otras personas, ¿no? Pero llevados contra o hacia uno mismo, ¿no? El suicidio como acto de autocastigo, de culpabilidad. Y no digo que en algunos suicidios pueda jugar una importante función esta motivación de la que estamos hablando. Pero yo creo que los intentos de suicidio, las intenciones suicidas, muchas veces son actos de desesperación porque la persona no ve otra opción para aliviar un sufrimiento insoportable, no ve otra salida. No es que no la haya, pero la persona que lo vive así no la encuentra y persigue la muerte o necesita producirse la muerte con la expectativa de dejar de sufrir como única alternativa, ¿no? Entonces es un acto de desesperación cuando ya no se espera o se va esperando cada vez menos que la vida pueda ofrecerte momentos de tranquilidad o de una cierta felicidad, ¿no? Pero puede haber causas muy diversas, puede haber suicidios o actos suicidas impulsivos, otros mucho más pensados, elaborados, dependiendo también de las personalidades, ¿no? Hay personas que no han pensado especialmente en suicidarse, pero en un momento, por su carácter impulsivo, porque están dominados por una pulsión irrefrenable, terminan con su vida, ¿no? Aunque no haya habido necesariamente una personalidad depresiva, que en muchos casos sí que está detrás del suicidio, ¿no? La depresión, una desmotivación, una desesperanza, un sentimiento de que la vida no merece la pena ser vivida porque es una fuente de sufrimiento sin fin. Ahí lo que dices, situaciones o sensaciones, vivencias de que no hay salida. Yo he vivido también la sensación de la imposibilidad, estar ante lo imposible de resolver y te quería decir eso también. Luego quería hablar, aparte de que tocáramos un poco eso, la imposibilidad, lo que no se puede resolver sin más, salvo milagro y tal, que a veces uno deja de creer, ¿no? También cuando uno padece tanto, ¿no? Y es un poco la frase esa de que he hecho yo para merecer esto, ¿no? Sí. Pero realmente cuando ocurren tantas esas cosas, realmente uno puede perder la fe también, y entonces cuando pierdes, no la fe solamente en Dios, sino la fe un poco en la vida. La vida misma, sí. En que todo se pueda resolver y la vida pueda ser un poco lo que es esto, ¿no? Lo que a lo mejor sentimos que las plantas o los pájaros pueden sentir en este momento, aquí, en este lugar, ¿no? Mira qué belleza de ese árbol. Podríamos sentir, ¿no? Este árbol, por ejemplo, este árbol rojizo, ¿no? Si es un pruno, por ejemplo. Sí. Pues este tipo de cosas, que ¿no? está bañado por la luz, Sí. y que tiene un color precioso. Sí, sí. O sea, realmente cuando uno se enfrenta a esa imposibilidad, ¿no? A esa falta de salida, puede perder la fe, ¿no? ¿Qué puede devolverla, ¿no? Y quería además que comentaras una cosa que oí sobre unas tribus, era una tribu, no recuerdo, lo escuché en un reportaje, una tribu de las Amazonas, y decían, esta tribu decía que había un suceso en su tribu, en la historia de su tribu, y era que de vez en cuando un adolescente se marchaba sin más. No había una razón, no había palabras, sino que este adolescente, aun sabiendo que internándose en la selva uno solo se pierde y se puede morir porque necesita de los demás y además
el entorno y tal, se perdían, se marchaban sin más, se marchaban. Y no había noticia luego ya de ellos, a lo mejor en algún caso, pero era como una cierta costumbre que ocurría en la tribu. O sea, no sé, quiero decir, ¿puede ocurrir algo así? ¿Cómo lo interpretarías tú? Es difícil, ¿no? Es difícil, habría que ver si eso es un comportamiento totalmente individual o en general hay ritos de iniciación que supone precisamente para el adolescente afrontar peligros solo, que incluso pueden conllevar una cierta amenaza de muerte, para que precisamente enfrentándolos con sus propios recursos y salir victorioso, acceda a la edad adulta, ¿no? Fíjate que es muy curioso que ahí aparecen los miedos también, ¿no? Como enfrentarse a los miedos, que podemos luego más tarde seguir profundizando, ¿no? En la necesidad de conocer, atravesar nuestros miedos, ¿no? Pero en el rito iniciático, el rito de paso de una edad a otra, ¿no? Del paso a la edad adulta, muchas veces es enfrentarse al miedo, a estar solo, a peligros, a amenazas, ¿no? Y que si consigues además salir más o menos ileso, accedes a un estado de adultez superior. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos a seguir, sí, si te parece, podemos Hemos continuar hablado, por aquí. sí, de la falta de salida, todo esto, ¿no? Realmente, y claro, también apuntas, ¿qué tiene que ver todo esto con lo cultural, no? Porque esa concepción que se tiene, o esa también, ¿qué tiene que ver con los cuentos, no? Los cuentos de hadas, los también. cuentos, el personaje que se mete en el bosque, que termina superando pruebas, ¿no? Estas enseñanzas de superar el miedo, de ir superándolo, pero padecerlo incluso cuando se escucha el cuento de pequeño, ¿no? Sí, el conocerlo, conocer las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Es verdad. Bueno, en los cuentos infantiles, sobre todo los clásicos y tradicionales, está muy presente el miedo, ¿no? Cómo también superarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? También está el mito del héroe, ¿no? Que supera el miedo, ¿no? Que se enfrenta a enemigos peligrosos, ¿no? Como algo esencial también en la vida, ¿no? Desde que somos niños, los miedos característicos de la infancia podría ser el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, ¿no? El miedo al monstruo, al fantasma, ¿no? Al extraño, ¿no? A lo desconocido, el miedo al extraño, ¿no? Al extraño, al que no es familiar, que no es conocido, ¿no? ¿Por qué tiene que ver todo esto realmente lo desconocido, lo ignorado, todo esto con nuestra tendencia también social e incluso individual a calificar las cosas y meterlas en cajones? Es decir, tener tendencia a, digamos, diagnosticar también, es decir, cada cosa en su lugar, con su nombre, con su etiqueta. ¿Todo esto no es también enfrentar el miedo irracional de alguna forma? Porque esa forma de decir, conoce a alguien y dice, no, lo primero que hace es tratar de diagnosticarle un poco, saber por dónde va. Y entonces ya cuando le ha puesto una o dos etiquetas, dice, bueno, ya este hombre, ya puedo caminar con él, ¿no? De alguna forma, ese no es miedo realmente, y no tiene que ver con o del todo con el instinto de supervivencia. No. Pero es verdad que los seres humanos nos tranquilizamos ante lo desconocido y el desconocido muchas veces clasificándolo, ¿no? Poniéndole etiquetas. Ten cuidado que ahí hay un charco, para que no... Vamos a pasar por aquí. Están aquí alegremente jugando unos niños sin ningún miedo, sin ningún miedo. Están disfrutando porque no tienen miedo. Mira, y de forma tan sencilla como es con un palito mover el agua de un charco o de esconderse en medio de tanta planta y de tantos árboles que hay por aquí, ¿no? Muy bellos. Sí, aquí qué alegría verlos jugar, de ¿no? alguna forma
saben vivir, saben encontrar la felicidad, ¿no? Porque juegan, porque nosotros Claro. estamos de jugar, de alguna forma estamos tú y yo jugando, no jugando de mayor, pero estamos jugando. Sí. Estamos divirtiéndonos, estamos Eso lo dijimos conversando, desde el estamos- principio. Sí, Yo te comenté, mira, lo primero que vamos a hacer es pasarlo bien. claro. Y si además sale algo que pueda resultar interesante, pues miel sobre hojuelas. Pero nuestro primer motivo es justamente el disfrute y el que nosotros estemos jugando también a todo esto. Cuidado también ahí, que como ha llovido mucho últimamente tenemos charcos por aquí por el Gracias medio. por cuidar, gracias por cuidarme en este caso. Sí. Gracias. Bueno, Bueno, entonces- seguimos sí, con los seguimos. miedos. Seguimos con los miedos, sí. A mí se me había ocurrido hablar también. Lo del desconocido, la oscuridad, todo eso. Sí, son realmente miedos muy primarios. Son muy primarios. Muy porque primarios. La oscuridad realmente, o sea, ¿por qué la luz decimos, se ha hecho la luz, el ser es de luz? Parece que la luz siempre es algo positivo y la oscuridad, incluso bíblicamente, culturalmente, lo negro en nuestro caso, el luto en nuestro caso, también culturalmente, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene eso realmente? Bueno, una pregunta compleja. Esta sí que tampoco me la esperaba, ¿eh? Bueno, Es que- yo te decía que uno de los miedos básicos del ser humano es el miedo a la oscuridad. Es el miedo que en el fondo supone un estado de indefensión o una angustia de separación, ¿no? Separarnos de personas que nos protegen en un periodo de nuestra vida en donde nos sentimos indefensos y vulnerables y dependientes, ¿no?, de esa protección de alguien que nos calme del miedo, ¿no? El miedo está muy presente en la infancia y el miedo también, como te decía, a los desconocidos, ¿no? A lo que no nos resulta familiar, ¿no? Que eso también se puede traducir luego en miedos en los adultos al extranjero, a todo aquello que supone romper con nuestras rutinas, nuestras pautas aprendidas, ¿no? Que es una forma de obtener seguridad, ¿no? En realidad, el miedo a lo desconocido es en parte también una expresión del miedo a la vida, ¿no? Porque la vida no está hecha, como decíamos antes, para controlarse. La vida no se puede controlar. Hoy habíamos quedado tú y yo en un punto, ¿no?, para entrar al Parque del Retiro, y sin embargo hemos terminado en otro parque, que por cierto, bueno, pues yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Pero no lo teníamos previsto. ¿Y por dónde irá nuestra vida? ¿Qué pasará? Eso da mucho miedo cuando no conseguimos vivir plenamente en el aquí y el ahora, en disfrutar de lo que hay y en el carácter imprevisible de la vida. No nos dejamos fluir con la vida, ¿no? Tenemos miedo a la vida y nos aferramos a la seguridad, a lo conocido, a lo que hacemos habitualmente, ¿no?, a lo previsible, ¿no? Y la vida rompe continuamente con todo eso. O sea, los sentidos de alguna forma nos hacen controlar, creemos que controlamos con medio de los sentidos la realidad. Y las ¿no? etiquetas, decíamos antes, Sí. los nombres, incluir en una categoría a una persona o a una cosa, y parece que nos tranquiliza y creemos que lo conocemos, ¿no? Precisamente por eso. Estar en alerta, dicen que también estar demasiado en alerta, o sea, realmente por las cosas tampoco es positivo, ¿no? Estar todo el rato, No. alguien que está, digamos, eso se acerca ya a lo que es la paranoia un poco, ¿no? Sí, bueno, puede ser que ese estado de alerta tenga que ver con ansiedades paranoides, ¿no? Las ansiedades paranoides tienen que ver con el miedo al otro, a la hostilidad de la otra persona, a las intenciones agresivas de la otra persona, un miedo al ataque, ¿no? ¿Te parece que continuemos andando? Como un miedo a ser agredido por el otro de múltiples maneras, ¿no? Pero como tú decías, el estado de alerta habitual en el cual un estado de alerta alto en el cual viven muchas personas no es saludable. De hecho, ya que aludías al factor cultural, hay que decir que yo me encuentro cada vez más pacientes que tienen y que viven, y no lo saben muchas veces, no son conscientes, en un estado de alerta basal elevado.
y no se han puesto a observar qué dispara, ¿no? El que continuamente estén nerviosos, estén en alerta, estén inquietos, hasta corporalmente se nota, ¿no? El lenguaje corporal, el movimiento de manos, rostro, la posición, los pies, ¿no? Y yo creo que además la forma de vivir en nuestra sociedad dispara mucho también las ansiedades, ¿no? La velocidad, la prisa con la que queremos hacer todo, ¿no? La impaciencia, ¿no? El deseo de hacer muchas cosas, como decíamos el otro día, ¿no? Y de llegar a todo, de hacerlo muy bien, el miedo de fallar, ¿no? El miedo a la imperfección, nos dispara continuamente estados de alerta con los que convivimos de forma muy familiar y que no tendrían por qué formar parte de nuestra vida, ¿no? Pero es necesario ahí una observación profunda, introspectiva, ¿no? Que nos esté justamente dando esas claves de por qué vivimos la vida, porque la vida no tiene por qué ser un estado de alerta permanente, ¿no? Pero si es así, en cada caso tendremos que indagar en qué amenazas o qué tipo de peligros, de forma incluso inconsciente, está teniendo esa persona. Muchas veces es el peligro de no llegar, de fallar, de no alcanzar un ideal de rendimiento, ¿no? De rendimiento en todos los órdenes, que dispara ese estado de alerta permanente con el consiguiente desgaste físico y psíquico, ¿no? Una mala economía de la energía. Yo encuentro a personas habitualmente muy agotadas, que además llegan a los fines de semana pues sin reservas energéticas, ¿no? Y arrastran sus cuerpos y con mucho cansancio, ¿no? En la época también del agotamiento, del cansancio, ¿no? Y esto tiene que ver con el estado de alerta muchas veces, con una presión, una autoexigencia, una exigencia exterior, ¿no? Que genera ese malestar, esa sensación de que hay que llegar a todo y que es un peligro incumplir con algo, ¿no? Con toda esa lista de tareas cotidianas que tenemos que hacer, ¿no? Es un estilo de vida pues no precisamente sano y no muy recomendable. Yo te quiero hacer unas preguntas, vamos a tener que cortar en breve. Sí, muy bien, cuando tú quieras. Otras preguntas, simplemente plantear una cosa para luego hablarlo. Hablas sobre ciertas ansiedades que pueden ocurrir, estrés, otra serie de cosas. Dices que en tus pacientes lo ves, pero yo te quería plantear cosas. Los pacientes que ves normalmente pertenecen a colectivos, a veces pertenecen a colectivos que están discriminados por el hecho de estar catalogados, por tener ciertas características, estar catalogados y diagnosticados muchas veces. Aparte, esos pacientes también suelen estar medicados. O sea, ¿qué cosas influyen y qué no influye en todo eso? Y realmente el hecho de parecer que estar alerta continuamente, que tiene estrés, que no está enraizado, también enraizarse con la tierra, o sea, venir a estos lugares, sentir que uno está en el presente, que uno está vivo, que está rodeado de elementos vivos, pero además. todo esto no tiene mucho que ver con lo social, es decir, con la discriminación, con estas personas tienen ciertas características, y luego también el trato que se les da social, médico muchas veces, todo eso quiero que lo planteemos ahora. Muy bien, cortamos y muy bien, seguimos, pues después ahora lo retomamos tranquilamente y podemos hablar peripatéticamente, andando de todo perfecto, ello. Muy bien, José María, gracias. José María, seguimos, continuamos. Vamos a centrarlo un poco en el miedo realmente a reconocer que uno está padeciendo ciertas cuestiones, pueden ser sociales, pueden ser personal, es el calificativo, da igual. Realmente esto lo solemos enfocar, por lo menos en nuestra sociedad, como trastorno, como salud mental en general, ¿no? Sí. No atreverse a reconocerlo y también temer el trato que le puedan dar los profesionales. Y otra cosa que te quería también plantear respecto a eso, es la primera pregunta, serían las dos cosas. El miedo a la locura, realmente a volverse loco y todo eso junto tiene que ver todo, ¿no? Sí, como ves, el miedo o los miedos dan para muchos paseos peripatéticos
y muchos capítulos, ¿no? Pero quisiera, por orden, contestar a tus preguntas, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen miedo justamente a reconocer que están sufriendo trastornos, que están sufriendo conflictos interiores y conflictos interpersonales que no saben gestionar, ¿no? Que se ven abrumados, ¿no? Por estados de tristeza depresiva, inhibidora de su vida, o daños en su autoestima, dependencias emocionales y tantas otras cosas, ¿no? Obsesiones, fobias, ansiedades de toda índole, ¿no? Y que el miedo consiste en reconocer que están afectados por todo ello y necesitan ayuda, ¿no? Muchas veces hay el miedo a la locura, el miedo al rechazo social, el ser estigmatizados como personas que están perturbadas respecto a los que no acuden a estos especialistas y se encuentran cuerdos y son normales. Ya cuestionamos todo eso. Porque cuestionamos, ¿no? Porque sí, sí. realmente quién hay sano, ¿qué no. es la salud y qué es la enfermedad? Sí, eso sería bueno hablarlo ¿no? En otra ocasión también, cuestionarnos lo que es la normalidad, la cordura, lo que se entiende por locura. Cuestionar de pronto por qué hay a un lado de la mesa la enfermedad y el otro lado la salud. Sí. ¿Por qué está dividida ese lugar de la mesa? Claro, es realmente tan artificial y claro. tan poco realista, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que toda persona, todo ser humano tiene sus sombras, tiene sus heridas, ¿no? Tiene también sus condicionamientos. Características, lo mismo que los árboles. ¿Sí? Los árboles tienen sus formas diferentes, tienen ¿sí? De hecho, y hay una serie de incisiones en la corteza, sí. Cosas que son un poco la historia personal, ¿no? Realmente, o sea, ¿por qué calificar a un árbol de una cosa u otra, ¿no? Realmente sí, es como si dijéramos un árbol está loco y el otro está sano, ¿no? Sí. Y quería incidir un poco en concreto en el tema del miedo a la locura, ¿no? Que es un miedo que tienen algunas personas en algún momento en su vida, ¿no? El miedo a la locura a veces se traduce como miedo a perder el control sobre los procesos mentales, ¿no? Verse desbordado por estados emocionales, pensamientos, percepciones que realmente no son manejadas conscientemente y ni controladas. Y para algunas personas, por ejemplo, que han pasado ataques de pánico, crisis de ansiedad, uno de los miedos más intensos e invasivos es el miedo a la locura. Porque de repente, de forma súbita, inesperada, empiezan a ponerse en un estado de alerta máxima, ¿no? Y creen que la mente se les va a escapar de las manos, ¿no? O algunos fenómenos con drogas también, ¿no? Que generan pánico, la locura como consecuencia, ¿no? El pánico a la locura está asociado muchas veces a sentir que nuestra mente puede dejar de estar manejada por nuestra voluntad, ¿no? Y puede ser justamente por muchos motivos muy diversos, como he apuntado, ¿no? Pero en cualquier caso siempre existe la posibilidad de que en algún momento de nuestra vida reaccionemos de forma completamente desproporcionada, completamente inesperada, ¿no? Que nos volvamos un poco locos, ¿no? Y quien no haya tenido esa experiencia creo que no ha vivido, ¿no? Por lo tanto, a veces también hay que integrar eso que llamamos locura, momentos de locura, en el propio vivir, ¿no? Y en el aprender a vivir, ¿no? Como algo mucho más naturalizado. ¿Te parece que seguimos? Sí, ese miedo realmente a perder la razón, todo eso. Sí, a lo irracional. Sí, a lo irracional. Sí. Realmente a veces se identifica efectivamente con el trastorno. Cuidado. A veces se produce, tal como dices, ansiedad, que esa persona termina siendo tratada cuando no era más que miedo, un miedo realmente a que ocurriera, ¿no? Y aparte luego o sea, puede haber un cierto miedo, o sea, racional en el sentido de que, claro, si uno se vuelve loco realmente, y le van a atar, como se ata, hay condiciones mecánicas extendidas en todo tipo de instituciones. Ahora hablan de las cárceles, dicen que
que quieren prohibir en España las contenciones mecánicas, es decir, se les ata, aparte de que hay otra serie de cosas a veces, ¿no? También en los psiquiátricos, en ciertos lugares, se les ata, ¿no? Se ata, lo mismo que en residencias puede atarse a un anciano por diferentes cuestiones que a veces uno puede decir, hombre, puede buscarse otra solución, ¿no? Seguro que sí. Todo este miedo también a ser sobremedicado, a Sí, ser sí, encerrado, también tiene sí. una cierta razón, ¿no? Todo esto, ¿no? No me extraña, sí, que algunas personas que, bueno, que ya han pasado por algún ingreso tengan un auténtico pavor, ¿no? Por los escasos medios que hay en la salud pública mental y estos métodos coercitivos, ¿no? De atar, de encerrar o de salas más de castigo, como si estuvieran en un pequeño campo de concentración, dicho de forma un poco exagerada, ¿no? Y eso también da mucho miedo, ¿no? Pero ese miedo puede tener unas razones más objetivas, ¿no? En este caso, miedo a los tratamientos, miedo a caer en el circuito. Cuidado, Alfonso, ahí. Es que de vez en cuando tenemos alguna piedra. Y como vas hacia atrás, tiene mucho mérito, ¿no? No caerse. No, pues eso, el miedo justamente a introducirte en el circuito, ¿no? De la psiquiatría, de la cronicidad, de ser tildado, ¿no? De una persona, ¿no? que se encuentra en el grupo. No hay miedo también, desde luego, de la sociedad hacia el loco también, hacia el desconocido, Sí, ¿no? Hacia la sí, persona que no pueden sí. gestionar, ¿no? Eso No se puede es, sí. gestionar y por eso también todo Sí. ese tipo de cosas. Yo creo que también, o sea, realmente, socialmente, casi todo o muchas de las acciones son sujetar, de alguna forma, puede ser sujetar con la voz, no solo al loco, a todas las personas. Es decir, etiquetar, que es también meter en un cajón. Sí, De alguna controlarle. forma todo consiste en eso, en medicar. O sea, todo tipo de cuestiones, de pronto decir a alguien que no tiene papeles, es decir, para estar en un país, es decir, todo ese tipo de cosas es como ir metiendo que no puede pasar una frontera, es decir, todo ese tipo de cosas parece que va constriñendo y va limitando y va, digamos, calmando la ansiedad de cierta sociedad y de ciertos privilegios, ¿no? Desde luego, pero en este caso, o sea, realmente la sociedad que se considera cuerda, que desde luego no tiene muchas veces nada de cuerda, ¿no? Realmente califica a ciertas personas de locos o de peligrosos por extranjeros o por cualquier otra cuestión, ¿no? Y realmente actúa sobre ellos y esta actuación muchas veces es arbitraria, lleva una serie de costumbres, a veces arcaicas, pero desde luego ese es el miedo realmente de esa sociedad que es irracional muchas veces y que muchas veces se basa en el desconocimiento, es decir, bueno, dice a lo mejor alguien, oye, es que temía a estas personas, pero habiendo conocido a esta en concreto, pues la verdad es que dice a lo mejor, es que no tiene nada que ver con los demás, ¿no? Pero porque se conoce, ¿no? O mi hijo en estas cosas no se mete, pues son sus amigos, ¿no? Sí, esto tiene muchas caras lo que planteas. De todas las formas, un apunte muy rápido para no extendernos demasiado, porque ya llevamos un buen rato en este paseo. Yo creo que el miedo a la locura, en este caso de los llamados cuerdos o de la sociedad que se siente normal, también es el miedo a la propia locura que encierran, proyectan y no reconocen en sí mismos, ¿no? Entonces, también en el miedo hay una proyección en algunas ocasiones. Tenemos miedo a aquello que nos da miedo en nosotros y que realmente hemos proyectado al exterior. Ese mecanismo de proyectar la sombra, que ya comentó Jung, el primer o el segundo disidente, ¿no? de Freud, de la escuela de Freud, justamente consiste en eso, en que aquello que no soportas de ti mismo, ¿no? que excluyes de tu conciencia porque te parece incompatible con una imagen ideal de ti mismo o con una moralidad determinada, esa sombra reprimida es lo que se puede llegar a proyectar también en el loco, ¿no? Como la parte nuestra que no ha sido reconocida, como también una parte sufriente, una parte que no actúa a veces de forma racional, que se guía por impulsos
muchas veces irracionales, ¿no? Y que nos perturba tanto que preferimos encerrar pues, a los locos, los que no se controlan, los que distorsionan la realidad en comportamientos muy raros, ¿no? Porque eso también nos calma, nos puede llegar a calmar nuestro propio temor, ¿no? Porque el loco pone en evidencia con su comportamiento, sus actos, su palabra, muchas veces pone en evidencia la irracionalidad y la estupidez de la sociedad. Claro. De la Y es un historia mecanismo que de vivimos, defensa ¿no? de la propia sociedad que también lo que hace es encerrar esa parte, ¿no? Irracional. No reconocer que esa es una parte que hay que aceptar también e Sí, integrar, porque de alguna de forma nosotros sanaría mismos. esa sociedad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Quien no reconoce dentro de sí una dimensión irracional, quizás también poco controlada, ¿no?, de su personalidad, es que no se conoce a fondo, ¿no? Dice John Todos tenemos Foucault, algo de loco, sí, algo de distorsión de la realidad muchas veces, ¿no? De estar tomando como real aquello que es una proyección de nosotros mismos, ¿no? ¿cómo dices Jung? Lo que niego, ¿cómo es? Lo que niego me domina, ¿no? Lo que niego me domina, Sí. me sujeta, ¿no? Te- Y lo que te- acepto, ¿cómo es? Lo que acepto, Hombre, lo que acepto es algo que me permite manejarlo, me permite conseguir encauzarlo, ¿no? de alguna forma No ser nutre, sujeto. nutre lo que acepto. Sí, completa, ¿no? El otro Complementa. marca más, ¿no? Realmente nos podemos convertir más aún en lo que negamos, ¿no? Sí, cuanto más niegas y reprimes una dimensión de ti, realmente más a sus expensas te encuentras. Por eso cuando uno se hace con un enemigo y está todo el rato odiando, termina convirtiéndose en él, ¿no? Realmente También, claro, odiando. claro. Quería hablar otra cosa ahora que hablamos del odio, Sí. del amor. Sí. Eso lo habíamos pactado, lo digo ahora. Sí, lo habíamos Bueno, sugerido. habíamos hablado hace un momento, podemos hablar del miedo al amor, pero también del miedo al sexo. Y realmente también, ¿qué es el miedo? Y si no, el miedo a veces se confunde con la atracción. A veces uno cree que tiene miedo y realmente tiene algo ahí realmente que le atrae de esa También puede cuestión. ser, Y puede sí. ser también que se mezcle un poco, ¿no? Sí, sí, a veces lo que se teme, en algunas ocasiones muy intensamente, es lo que se desea, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. En algunas personalidades lo que más se rechaza es la homosexualidad, ¿no? Y, ya digo, en algunas personas lo que están rechazando es aquello que les atrae. Es decir, su propio componente homosexual, ¿no? Que, como decíamos justamente antes, en la medida en que lo reprimes, también puede resultarte especialmente potente y atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo generar miedo. Y hay otros casos también que lo que temes profundamente, en algunas fobias, es lo que inconscientemente deseas. Así que fíjate qué paradoja, ¿no? Encierra a veces el temor intenso, porque puede estar relacionado con el deseo. Y para ir cerrando, hablando de la relación entre los miedos y el amor, podríamos inicialmente decir que lo que más inhibe al amor, o una de las emociones más poderosas que inhibe el amor, es el miedo. Cuidado con ese pequeñito escalón. El miedo intenso nos hace protegernos de la amenaza, ¿no? Y si el vínculo amoroso nos genera distintos miedos o percepciones de peligro, es lo que nos impide amar y también acoger ese amor. No solo es una cuestión de que nos impida una apertura de corazón, ¿no?, una entrega, sino que también nos impide justamente aceptar el amor que se nos da, se nos brinda, ¿no?, y no lo podemos recibir. De modo que en el amor puede haber miedos intensos que lo inhiben, lo perturban. Por ejemplo, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a ser controlado por el otro, a perder mi libertad. El miedo básicamente a que el otro me deje en un estado de indefensión. Y todos estos miedos provienen en su mayoría
de carencias, de heridas de la infancia, que se abren en canal, o de otras experiencias más o menos traumáticas, que se abren en canal cuando uno entra en una relación amorosa. Porque ahí es el inconsciente el que se abre, ¿no? Justamente apareciendo todos estos temores más intensos que estaban a veces celosamente guardados. Como he dicho, el temor al rechazo, no me quieren, me abandonan, me quedo desprotegido, me controlan. Tiene que ver también con el miedo al fracaso y el miedo al éxito también hay, ¿no? Sí, sí, podemos hay tener... veces que uno está en la antesala de un éxito grande, no se atreve a dar el paso y no lo da. O sea, realmente hay un miedo también a ese aplauso general, esa locura que puede ocasionarse, también a un fracaso rotundo, ¿no? Sí, hay personas que no hacen determinadas cosas precisamente porque tienen miedo al fracaso. Es decir, renuncian a la acción, qué sé yo, a escribir o a intentar conseguir un logro muy deseado, porque piensan de antemano que pueden fracasar. Entonces, ante esa herida narcisista, decimos nosotros, ¿no?, renuncian a la acción. Y el miedo al fracaso en este caso es paralizante completamente. Pero también puede darse el miedo opuesto, que es el miedo al éxito. Personas que conscientemente se afanan por conseguir un logro muy querido, ¿no?, profesional, amoroso, de cualquier índole, ¿no?, y cuando están cerca realmente experimentan un miedo que les hace justamente interferir en el logro de este objetivo, ¿no?, del éxito. Y ahí también hay que indagar, porque hay poderosas motivaciones inconscientes que impiden a algunas personas que conscientemente desean triunfar, pero inconscientemente se lo boicotean. Puede ocurrir, lo dejamos para otro día seguramente, sí, pero te puede ocurrir también, eso lo olvidas un poco en cierto momento, el miedo a que se definen las cosas, o sea, realmente que ocurra y que realmente termine uno. Por ejemplo, puedo decir, yo podría escribir, dedicarme a escribir y decir, sí, pero me da miedo realmente que se manifieste. Queda muy bien decir, bueno, yo sería en la imaginación un gran escritor, un enorme escritor, pero realmente plasmarlo y constatarlo, contrastarlo, decir, oye, pues a medias un poco, ¿no? Sí, o te quedas igual un poco en medio pelo. No era para tanto, ¿no? Lo que yo creía que iba a ser... o ese proyecto maravilloso, sí, parece que a veces satisface, ¿no? Sí, ese miedo realmente luego a decepcionarse, ¿no?, respecto a un ideal, ¿no? Es más fácil fantasear que uno podría ser un gran escritor, ¿no?, y muy famoso, pero claro, luego ponerse a escribir, mejorar. Mira, este perro está actuando de una forma muy tranquila, sin ningún miedo. Sí, sí. Bueno, pues eso te decía, ¿no? Sí. Que a veces renunciamos a actuar porque tenemos o miedo al fracaso o no estar a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con las aspiraciones del ego, ¿no? No con el disfrute de la creación en sí, que ya tiene suficiente recompensa en el acto mismo de la creación, ¿no? José María, sí, como quieras. Vamos terminando, ¿no? Podemos hablar lo que hemos hablado, hemos previsto, que es hablar cada uno de los miedos que ha tenido, ¿no? O de cómo ha vivido el miedo, ¿no? Sí, me parece muy bien, para no darle un carácter más académico, vamos a entrar un poco en lo personal. Eso, pues hablemos también de los miedos de nosotros, y luego yo te cojo el móvil y te lo dirijo a ti, ¿no? Yo recuerdo en la infancia que tenía miedo a la oscuridad, recuerdo que tenía miedo a personajes monstruosos, a personas que, o incluso pues fantasmas, a la oscuridad. Luego todo eso ya se fue superando, y un miedo que me ha afectado en buena parte de la juventud es el miedo a exponerme públicamente. Esto, por ejemplo, el miedo escénico, del que no hemos hablado, pero en otro momento ya hablaremos. Ya no lo tengo, ya no está presente en mi vida, pero fue un miedo que también en su momento experimenté. Y tengo que reconocerte, sin falsa modestia, que soy una persona que tiene muy pocos miedos. La verdad,
que no experimento especialmente el miedo en mi vida y que el estado de alerta del que hablamos lo conozco muy pocas veces. Por lo tanto, puedo decir que soy una persona con pocos miedos, afortunadamente, ¿no? Pero esto tampoco ha sido algo conseguido de manera puramente aleatoria, sino con un trabajo interior de exploración, de atravesar los miedos. También he tenido miedos al amor, miedos al rechazo, desconfianzas, pero todo eso ya quedó en el pasado. Muy bien, pues te doy Bueno, la cámara de momento. y ahora me hablas tú. Te paso la cámara ahora, sin más así. Y ahora me hablas bueno, tú de tus miedos, pues, Alfonso. mis miedos, ¿Presentes yo- o pasados? Sí, bueno, yo he tenido, de pequeño pocos miedos tenía, aunque tenía pesadillas, eso sí, eso tiene que ver con los miedos, sí tenía pesadillas, una pesadilla a lo mejor normalmente a caerme, o sea, es una cosa muy primaria también, muy de simio, ¿no? De caerme, que caía a la cama en el sueño, me terminaba hundida en el suelo, digamos, ahí rompía todo, ¿no? También un miedo también se repetía, que era un terror también a que yo iba por un desierto, digamos, con muchísima luz, un sol abrasador y se repetía esa pesadilla. O sea, realmente tenía un miedo a que unas cosas enormemente pesadas, descomunales, cayeran sobre mí, ¿no? Ya. En algún momento, y además era imposible que no ocurriera, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego claro, con los cambios, con todo lo que ocurrió en mi vida, pues luego aparecieron miedos de verdad, ¿no? Luego aparecieron miedos de verdad. Aparecieron Puedes citar miedos. así Pero en la un par infancia de podía tener ellos. miedos un poco irracionales con el Drácula, etcétera, etcétera. Sí, a personajes monstruosos, en algún temibles. momento, la oscuridad. Tampoco mucho, pero luego en determinado momento sí ocurrieron cosas muy fuertes en mi vida. Entonces era pues, motivado porque, por lo que he visto, se calmaron cuando realmente, o se calmaron mucho cuando realmente yo he ido llegando a ser yo mismo, ¿no? O sea, Muy el bien. perderse uno, el estar perdido, el miedo a perderse, cuando ocurre el perderse aparecen todos los miedos, ¿no? Un poco de pequeño eso lo motivó mi abuelo, alguna broma o alguna cosa, o Ya. el hecho de perderme, un niño muy pequeño que se pierde, entonces realmente no sabe dónde está buscándolo y tal, ¿no? Eso me ocurrió alguna vez. Luego otra serie de miedos que me han aparecido en la vida, muchísimos. Sí. O sea, Pero qué libertad da el estar libre del miedo a la desaprobación, ¿verdad? sí, El bueno, miedo claro, al juicio del otro, ¿no? claro, o sea, Eso yo también no- en mí ha sido importante claro, sí, liberarse. Para mí también en determinado momento que de pequeño no ocurriera el miedo también a manifestarme socialmente, a hablar en público, que ahora no en absoluto, pero me ocurría, ¿no? Sí. Me ocurrió durante mucho tiempo, lo he ido recuperando, lo mismo que se recuperan capacidades, o digamos, bueno, por lo menos habilidades, ¿no? Pero lo que he visto es que realmente esos miedos, aparte de que desaparecen en esos momentos, yo creo que sí que tienen que ver con la pérdida, pero son muy variados y seguramente tienen que ver también con una sensación de no estar completo uno, de estar roto, ¿no? Ya. De estar de alguna forma. Yo creo que quería manifestar eso, sobre todo, por eso lo había de alguna forma obviado de nuevo, aunque me viene a la cabeza. Y es que para mí, el que se diga que el hombre es muy valiente, yo creo que en general el hombre es cobarde, En general el hombre tiene miedo y por eso es tan violento en general, ¿no? El hombre es cobarde. Y es cobarde y solo basa se basa su valentía, normalmente se basa socialmente en hablar de testículos, de cojones y tal. Este tiene cojones, no tiene Sí, cojones. sí. Realmente, yo muchas veces manifiesto que si el hombre en realidad no es más que eso, realmente el hombre es poco, ¿no? Es Ya. poco valioso, pero también es muy cobarde. En el sentido, yo digo a veces, bueno, tú eres muy valiente, pero imagínate que mides 1,60, 1,50 y te cruzas con tipos de 2,20 y tal, ¿no? De altura, que pesan, no sé,
180 kilos, ¿no? Y realmente además que te miran y te dicen piropos y además van hacia ti, ¿no? Y te persiguen y tal. ¿Tú cómo te sentirías? Un hombre se lo diría. Hombre, yo creo que sería lo más lógico. Una situación, ¿no? Sí, pero realmente sería tener aquí miedo. Yo digo que los valientes en general son las mujeres y luego personas que lo de hablar de la valentía en ciertos casos, yo creo que el que es violento normalmente tiene miedo. Sí, muchas veces hay miedo detrás de la violencia. Sí, no hemos hablado de eso, pero ya comentaremos en otro momento, no vamos a agotar ahora todo, ¿no? Yo creo que sí. Los miedos también en los hombres, en las mujeres, por sexos también podríamos ir delimitando, ¿no? Pero es verdad que la masculinidad se ha definido como aquella que se afirma frente al miedo y que no tiene miedo, ¿no? Con lo cual, pues hay una exigencia casi diríamos inhumana, ¿no? Para muchos hombres, ¿no? Como de temeridad y parece que la valentía es correr en determinado momento. Riesgos innecesarios. Sí, saltar en determinado sitio. Excesivos, sí. Y llegar ahí, ¿no? Y realmente, o sea, mi tío, que ya murió, uno de mis tíos, me decía en cierto momento que la heroicidad muchas veces no era hacer en 30 segundos una cosa y morir o no morir en ese momento, sino realmente era mucho más heroico a lo mejor estar cuidando de una persona de una forma anónima y además que nadie supiera de ello, y a lo mejor durante 20, 30 años. Desde luego, así lo creo. Diariamente y tal. Ese tipo de cosas es una heroicidad de verdad. Eso son heroísmos anónimos, sí, muy de periódico. De héroe de película, ¿no? Pero que está poco enraizado con la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues, Alfonso. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? María. ¿Qué propones? Y vamos a hacer algo que vamos a despedirnos así, sin más, como los personajes, digamos, el entrevistador, el entrevistado, Alfonso Blanco Sánchez, José María Herce. Ha sido un placer. Ha sido un placer también para mí, es un placer conversar contigo, con Herce, no sé si llamarte Herce, José María, a veces Herce me suena bien, pero José María es riojano, Herce, netamente riojano el apellido. Riojano, muy bien, maravilloso. Bueno. Pues encantado, y hemos hablado sobre los miedos, el miedo, los miedos, y todo lo que tiene, todo lo que hemos entresacado y encontrado que tiene que ver con ello. Hemos dicho que en algún momento reincidiremos, seguramente habrá otro episodio que se base en todo esto, ¿no? Claro que sí, porque es tan extenso y tan humano el miedo que tiene tal profundidad y tal variedad que sería imposible abarcarlo en una sola conversación. Bueno, os deseo un buen domingo, una feliz vida, que estéis bien y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión, este es el segundo episodio de Dos árboles conversan, paseos peripatéticos con José María Herce. Ya hemos acabado, y muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. El sexo, todo eso también, sí. Bueno, lo que nos dé tiempo, porque, oye, si quieres, perfecto, sí. Terminamos. Estamos ya filmando, pero bueno, sí. Si te parece, podríamos también terminar, pues hablando un poco de lo que ha significado el miedo, los miedos en nuestra vida personal. Perfecto, si a ti sí. te parece.